Buenas noches, Miss. Buenas noches, clase. Me presento. Soy Luis Ricardo Bomaní, parte del grupo 3, conformado también por Marita Espinola, Merian Huertas y Víctor Gómez. En esta oportunidad presentaremos al egresado en contabilidad George Wilfredo Humala, el cual nos contestará las preguntas formuladas por el grupo y le agradecemos de antemano el tiempo que nos brindó. Buenas noches. Mi nombre es George Wilfredo Humala Sedano. Mucho gusto, George. Quisiera saber, tú te desempeñas en el área de contabilidad. Este, Quisiera saber, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo? Aproximadamente 3 años. Y dentro de ese tiempo, ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido? Bueno, creo que la principal parte fue cuando egresé y tuve que armar el currículum para postularme a empresas en base a la especialidad que yo estaba buscando y el área donde me quería desempeñar. En este caso, como era vinculado a finanzas y costos, tenía un rubro, digamos, donde tenía que requerirse a veces experiencia laboral, así que empecé trabajando con MIPES. Mm, ¿Me podrías definir un poco qué son los MIPEPs? Son pequeñas empresas, pequeños negocios en los cuales prácticamente se lleva una contabilidad de un nivel básico e intermedio. Los registros a veces suelen llegar a ser solamente de ventas, de compras, algunos manejan inventarios, otros no. Y el personal es limitado, a veces no pasa de 15 personas en el caso de las empresas que he elaborado. Y por lo general, la presentación para la entrega de las declaraciones mensuales a la SUNAT es un poco menos compleja de lo que viene a ser un régimen general, que ya viene a ser un régimen más prácticamente que lleva más libros contables o registros. Y de esos libros contables, ¿has, usas un software actualmente? Algo que facilite mucho Sí, más. actualmente utilizo en la empresa en la que estoy laborando el programa Syscom, el cual se sincroniza con el de la SUNAT al momento de presentarlo a través de un registro del Sistema Integrado de Registro Electrónico conocido como SIRE. Mm, este, ¿Y dirías que este programa actualmente es el más completo y manejable que has usado o anteriormente has usado un programa más eficiente? Anteriormente utilicé un programa Concar, el cual era un poquito todavía más complejo de manejar en cuanto a los registros, la clasificación de gastos y características diversas para todo lo que viene a ser ingresos o ventas, conciliaciones bancarias y demás. Se podría Pero, decir que Syscom está en un nivel intermedio. o sea, Cisco, el actual que usas es un nivel intermedio. El anterior dijiste Sí, que era un poco más, Concar, Conquer así es. es un poco más complejo, pero dirías que es más fácil de usar o por complejo te Mm, refieres a que es más completo, tiene más funciones. Cuando es complejo, diría que es más tedioso avanzar en algunas cosas porque normalmente tienes una mayor cantidad de opciones para clasificar prácticamente el ingreso de la información. No es algo ya más directo donde simplemente ingresas una cantidad de información limitada y con eso es suficiente. En este caso, suelen algunas empresas utilizar Concar para clasificar mejor cada información que va a ingresar en la persona. ¿Y has visto que esa forma de almacenar los datos antes era más trabajoso o tú desde que iniciaste trabajando ya tenías los programas, los software a la mano? Bueno, yo desde que inicié a elaborar en la primera empresa, incluso con práctica preprofesional, ya tenía sistemas de software. Tengo entendido que hace unos 15 o 20 años atrás se llevaban incluso algunos registros de manera escrita, ¿no? Ujú. Manual, entonces eso ya prácticamente ocasionaba a veces muchos problemas y demoras. Ya con este tipo de software nos agiliza mucho el trabajo y nos permite mantener un mejor control y optimizar otras áreas o funciones. Actualmente los contadores ya disponemos de software para trabajar. Es ya prácticamente una herramienta de trabajo como si fuera una calculadora, por así decirlo. Y en base a esa experiencia,
¿qué cosa le dirías a las personas que van a ingresar a estudiar contabilidad o llevar algún curso? ¿Qué les recomendarías o qué le dirías? Bueno, se suelen tener, digamos, ciertas referencias como que contabilidad solamente es sumar, restar o hacer operaciones básicas y ya. Sí. Pero diría de que es un poquito más complejo que ello, ya que incurre no solamente, claro que los cálculos a veces simplemente puedes hacer sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, pero tienes que saber exactamente dónde hacerlas, cómo hacerlas, y eso se basa prácticamente en la información que uno va a estar leyendo de los procesos contables, normativas internacionales, normativas que a veces emiten el Estado en base a una contabilidad diferente que difiere de un país a otro. Y así, incluso cuando uno quiere traer la contabilidad de un país externo a uno nacional, sean con empresas que tienen subsidiarias acá en Perú o viceversa, de acá al extranjero. Entonces, es un temita donde obviamente vas a tener que estar leyendo constantemente. Son normativas que al igual que en el derecho cambian cada cierto tiempo. E incluso en el área o en el ámbito tributario vas a ver cambios que pueden ser anuales o semestrales. Entonces, es cuestión de mantenerse actualizado, ¿no? Más que nada. Sí, justamente era una de mis preguntas también. Todo lo que me has dicho sobre las normativas tributarias, ¿tú cómo es que te mantienes actualizado? O sea, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Dónde ves toda esa nueva información? Bueno, en la empresa donde laboro está suscrito a una revista de contabilidad en el cual se nos envía la información actualizada de los cambios significativos o de alguna normativa o un procedimiento contable. Y aparte también en la página de la SUNAT. Adicional a ello, también hay páginas afines donde uno puede revisar actualizaciones contables e incluso referencias o también despejarte las dudas consultando o en una especie de foro. Mm, bueno, esa justamente parte yo no sabía. O sea, son las mismas empresas las que buscan que sus propios trabajadores, en este caso el área de contabilidad, se mantenga al tanto. Depende a veces de la empresa. Hay empresas que desconocen mucho el ámbito contable por parte de la gerencia y es el contador que a veces requiere estar solicitándole tener esa información actualizada. Caso contrario, tiene que disponer de algún medio o de otra manera, ¿no? Pero siempre y cuando muchos contadores a veces incurren a explicarlo con bastante tecnicismo y todo ello. Ujú. Y algo que los contadores deben tener en cuenta cuando son egresados es ser prácticos y directos con lo que quieren decir, ¿no? Explicarle de mejor manera, digamos, al gerente que tal cambio va a beneficiar o perjudicar la manera en la que están llevando y que es obligatorio llevarlo o hacerlo. Caso contrario, hay una multa. Ya con esas palabras simples o frases simples ya queda claro qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, sí, y justamente mencionando ese tema de que hablar con los superiores sobre el tema de que, bueno, uno siempre tiene que ser informado justamente para evitar multas o cualquier tipo de sanción. Este, Yendo por esa franja, ¿has tenido algún problema donde se haya visto un dilema ético? La verdad que sí, y no he sido el único. Pero digamos de que serían o formarían parte de lo que ya muchos consideran como errores tolerables o determinadas faltas leves, por así decirlo, ¿no? He visto casos de donde hay registros de boletas o facturas compradas, incluso para reducir con eso los impuestos, pero maquillar cifras u otras actividades, por así decirlo, con ilusiones tributarias o delitos que en ese momento ya calificarían como tal, pues no. Tengo conocimiento que también tengo compañeros que han trabajado y están laborando en auditoras, de que constantemente también están con esos problemas con otras empresas. Y bueno, en faltas leves, por ejemplo, en los que he visto casos similares han sido con el registro de boletas o facturas compradas, Ujú. en el cual su único propósito es para reducir los impuestos a pagar. Ya eventualmente se hizo una normativa con una regulación donde ya se prohibía completamente ese tipo de prácticas, por así decirlo, ¿no? Y de ahí ya nunca más volví a ver esos casos. Estoy hablando cuando hacía prácticas preprofesionales. Ujú. Em, ya más adelante, consultando con otros compañeros y egresados, también supe que trabajaban en auditoras
en las cuales también veían muchos casos donde la ética profesional estaba comprometida, donde habían datos o informaciones que debieron haberse revelado a la SUNAT, pero por política de la auditora y de la empresa se evitaron. Entonces, mencionar de que muchos de nosotros los contadores estamos libres de esos problemas no es como tal, ¿no? Y que se mantenga la ética profesional en parte también es algo hipócrita porque se han visto muchos casos y existen. Ahora, hay un punto relevante en todo ello, es cuando un contador, eh, incluso cuando es titulado y cuya firma ya tiene un peso para validar libros contables y todo ello, está en el proceso de ver de que hay obviamente algo que es muy grave y muy malo y no puede comprometer su título profesional y sobre todo su prestigio para ese tipo de actividades fraudulentas, ¿no? Entonces, eso ya incurriría ya en temas de ámbitos penales y un proceso y todo ello, cuando la SUNAT logre verificar de que hubo un delito. Ujú. Ya para ese punto uno también tiene que ser precavido y también entender de que al final de cuentas, eh, el hecho de estar ahí presente como cómplice de todo ello incurre también una eventual sanción, ¿no? Sí. Y eso es algo que muchos deberían considerar. Obviamente no puede ser presionado por la empresa, ¿no? Tiene que, en su prácticamente ética profesional, decir de que un alto y retirarse o renunciar. Y en un caso extremo, denunciar ese caso, ¿no? Ya es cuestión de mantenerse a veces distante de situaciones que involucren a uno directamente Ujú. con esos delitos. ¿Y actualmente tu puesto cuál es en la empresa? Estoy encargado de tesorería, facturaciones, cobranzas y conciliaciones bancarias. ¿Cómo ves la evolución de la contabilidad en unos 5 a 10 años? ¿Y cómo te ves a ti en ese tiempo? Yo tengo planes a futuro de estar laborando en el extranjero. Entonces, y como contabilidad que es una carrera versátil y que se puede desenvolver en cualquier industria y país, simplemente adaptándose, vería de que con los avances de la tecnología, así como la inteligencia artificial, van a ser herramientas que van a simplificar varios puestos laborales, sí, Sí. pero también pueden permitir de que los contadores tengan la mayor facilidad en cuanto a registro. Sería cuestión de que el contador que está estudiando o que quiere estudiar la carrera se adapte a esos cambios, ¿no? Como la transición que hubo, como te mencioné, cuando todo era manual, en documentos, Ujú. hojas, y hacer todos los registros, a pasar a la mecanografía y a la computadora. En este caso no sería como que temerle a esos cambios, sino adaptarte y sacarle provecho. Y muy bien, puede de que hayan algunas áreas o puestos laborales que ya dejen de ser indispensables de intervención humana directa, Ujú. pero eso aún así nos facilita tener otras áreas o campos donde puede uno participar y tener a la par las herramientas como la inteligencia artificial de manera de apoyo. ¿Y tú actualmente ya estás usando esas herramientas de inteligencia artificial? De hecho, en mi trabajo sí me permite, como le menciono de que mi área es tanto para costos y finanzas, no tengo, digamos, un conocimiento vasto sobre el área de normativa de tributación. Y para ello suelo intervenir consultándole a unos compañeros expertos. Previo a ello también hago consultas a una inteligencia artificial, como DeepSeek o el otro ChatGPT. No tienen una noción, digamos, exacta de lo que quiero buscar o sacarme la duda, pero me dan las referencias de las normativas y en qué lugar exactamente buscar para analizarlo. Muy aparte, esto ya, como le mencioné, es una herramienta de apoyo, nada más. No prácticamente, no me soluciona todo el problema. Ya con esa base normativa que ya estoy consultando, puedo consultar directamente a mis compañeros o a la misma SUNAT. Y bueno, esas fueron todas nuestras preguntas. Muchas gracias nuevamente, George, por brindarnos de tu tiempo y contarnos tus experiencias, acceder a esta entrevista. Y con esto ya nos despedimos con todos. Muchas gracias, Ricardo.